Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista para que tengamos un estudio profundo y sólido de la Biblia. En esta ocasión, hermanos, queremos estudiar un tema doctrinal de enriquecimiento espiritual para nuestras vidas, para que podamos conocer la sana doctrina, el mensaje puro y verdadero. Y eso solamente lo podemos lograr teniendo un estudio serio y disciplinado de la Biblia. Así que quiero que tomen sus Biblias, tomen papel y lápiz para que puedan anotar esta información, porque vamos a iniciar. Antes de iniciar, queremos pedir la dirección de nuestro Dios viniendo de rodillas. Oremos, hermanos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra. Bendice a tu siervo para que tu siervo pueda darse a explicar y que este tema pueda quedar claro, podamos aprender, podamos conocer la verdad. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan hacer caso a tu palabra, puedan aceptar lo que está escrito y dejar a un lado las opiniones humanas, las tradiciones humanas. Gracias, Padre, por tu palabra, porque ahí está la verdad. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios les bendiga. Queremos hablar en este estudio sobre el oficio del papado. Vamos a ver de que este oficio carece de fundamento bíblico. Como todos saben, hermanos, esta es una noticia mundial. Fue electo el Papa que se le conoce como Papa León XIV. La Iglesia Católica, o en la doctrina de la Iglesia Católica, sostienen de que los papas son sucesores de Pedro. En la teología católica, Pedro fue el primer papa. Ellos le llaman sucesión apostólica. Este es uno de los peldaños principales del catolicismo romano, el primado de Pedro. Ellos dicen de que Cristo fundó la iglesia sobre Pedro, el primer papa. Vamos a ver en este estudio que esta enseñanza carece de fundamento bíblico. Se ha creado por una malinterpretación de los textos bíblicos. En esta ocasión vamos a tener un estudio serio, profundo y disciplinado para que ustedes puedan creer lo que dice la Biblia, no lo que dice el hombre. El oficio de los papas es una enseñanza antibíblica que carece de fundamento bíblico. Vamos a ver que la Biblia solamente habla de 3 oficios o 3 ministerios para nutrir a la iglesia y dirigir a la iglesia. Estos 3 oficios son el apostolado, el ancianato y el diaconado. Vamos a ver de que de allí ya no hay más oficios o ministerios dentro de la iglesia primitiva. Hay muchos dones espirituales, pero ministerios solamente hay apostolados, ancianos y diáconos como dirigentes de la iglesia. Se incluye otros ministerios como el don de profecía, pero como dirigentes de iglesia, como líderes de iglesia, solamente encontramos apóstoles, ancianos y diáconos. Vamos a leer los textos bíblicos para demostrarlo. Que no existe ningún oficio de papado. Solamente existen apóstoles, ancianos, diáconos. Noten lo que dice Lucas 6:13. En Lucas 6:13 se habla de los 12 apóstoles y dice así: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Noten, 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Esta palabra apóstol significa enviado. La iglesia primitiva iba a iniciar con la elección de 12 apóstoles. Cristo eligió 12 apóstoles. Pero es interesante que también la Biblia menciona el ministerio o el oficio de anciano. El ancianato es como decir obispos, no en el sentido católico, sino en el sentido de líderes locales que tenía la iglesia primitiva.
se le llamaban ancianos o obispos. La palabra griega para obispo es presbítero. El apóstol Pablo usa el ancianato o el presbítero para hablar de los dirigentes de la iglesia primitiva. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 2. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 2 dice: palabra fiel, si alguno anhela el obispado o el presbítero en griego, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Noten que los obispos, los ancianos en el contexto bíblico, eran casados. Habían reglas de excepción como Tito y Timoteo, que eran jóvenes ancianos de la iglesia, pero que no estaban casados. Pero la regla, por lo general, tienen que ser hombres casados, según la Biblia. Noten, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Noten que aquí se habla del oficio del ancianato o el presbiterio. Tito 1.5, Pablo lo repite. Tito 1.5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Porque los ancianos eran los dirigentes locales de las iglesias. Ellos no eran papas, ni eran sacerdotes como lo enseña la Iglesia Católica hoy en día. De paso, el oficio de sacerdotes católicos carece de fundamento bíblico en el Nuevo Testamento. Los sacerdotes solamente los encontramos en la ley levita para ministrar en el santuario. Muerto Cristo, ese sacerdocio levita caducó y fue cambiado al sacerdocio inmutable de Cristo. O sea, bíblicamente, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Pero no vemos en la iglesia primitiva ministerios de sacerdotes para ministrar en la iglesia o líderes de iglesia. Eso solamente se ve en el Antiguo Testamento. El libro de Hebreos hace un contraste entre el sacerdocio levita terrenal con el sacerdocio inmutable de Cristo. Cristo es nuestro único sacerdote según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, cualquier hombre que se haga pasar como sacerdote en esta tierra está usurpando el privilegio de Cristo, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Existe un sacerdocio espiritual de todos los creyentes, Pablo lo dice y Pedro. Espiritualmente somos sacerdotes todos, somos real sacerdocio, pero se llama sacerdocio espiritual. Pero como roles o como ministerios en la iglesia primitiva, no encontramos a sacerdotes ministrando con la iglesia. Lo que encontramos son apóstoles, ancianos y hoy vamos a ver diácono. Pero es interesante que cuando profundizamos en la Biblia, el apóstol Pedro no era papa, sino que era un anciano de iglesia. Esto es interesante, hermano. La Iglesia Católica sostiene de que el apóstol Pedro llevaba un primado y que fue el primer papa de la iglesia primitiva. Pero cuando le preguntamos al apóstol Pedro, y de paso el apóstol Pedro escribió 2 cartas, 1 Pedro y 2 de Pedro, en ninguna de ellas ni tan siquiera se insinúa de que Pedro haya tenido un primado en la iglesia primitiva. El apóstol Pedro nos dice directamente y con su puño de letra cuál era su oficio en la iglesia primitiva y también era un anciano. Eso lo dice Pedro. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 1 al 3 dice, noten, yo no sé por qué la gente se deja engañar. Jamás Pedro se autoproclamó como papa o como teniendo un primado sobre los demás apóstoles, o como que Pedro tenía algún señorío que mandaba más a los demás apóstoles. No existe ningún primado de Pedro. Lo que sí existe es un liderazgo de Pedro. Pedro era un anciano de iglesia. Noten cómo dice 1 Pedro capítulo 5 versículo 1 al 3. Dice, ruego a los ancianos, aquí está la palabra presbítero. Noten que aquí está hablando Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano, dice Pedro. Noten que Pedro está diciendo, yo soy anciano, no papa. Yo anciano también con ellos. Noten, aquí Pedro está diciendo que él no tiene ningún primado.
porque se pone al mismo nivel que los demás ancianos. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy yo también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, porque este era el rol de los ancianos en la iglesia primitiva. Apacentad la grey que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío. Noten que aquí está Pedro diciendo que él no es papa, porque el catolicismo romano dicen de que papa significa que Pedro tenía un primado. Noten, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Hermanos, yo no necesito que un católico me diga cuál era el oficio de Pedro en la iglesia primitiva. El mismo Pedro está diciendo que él era anciano juntamente con otro. Pedro no tenía ningún primado. Pedro era apóstol y más tarde llegó a ser un anciano, un líder de la iglesia primitiva, un anciano, pero no un primado. Los adventistas del séptimo día aceptamos de que Pedro tenía un liderazgo en la iglesia primitiva, pero que no tenía un primado. Son dos cosas muy diferentes, porque vamos a ver en lo que resta de esta clase de que Pedro nunca fue papa. Esta es una mentira y una herejía que el catolicismo romano copió y adoptó del imperio romano de los Césares. Lo que antes se llamaban Césares, los emperadores romanos, con la mezcla de cristianismo y paganismo, la Iglesia Católica les puso papas. Los antiguos emperadores romanos se llamaban sumos pontífices, el mismo título blasfemo que usa el obispo de Roma, sumo pontífices, que significa reparadores de puente. Según la Biblia, el único que es un puente para llegar a Dios es Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Cristo es el sumo pontífice. Ahora, la Biblia también enseña del oficio de los diáconos. Diácono en el griego es servidor. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8 al 10. Noten cómo dice el apóstol Pablo hablando de los diáconos, servidores. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8 al 10 dice: los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Noten, vemos de que el oficio ministerial como líder de iglesia, en la iglesia primitiva, apóstoles, la iglesia naciente, después anciano y después diácono. Ahora, vamos a ver que el apóstol Pablo une todos estos ministerios en Efesios 4, versículo 11 al 12. Ni una vez se menciona sacerdote, ni tampoco se menciona papa. Efesios 4, versículos 11 al 12, dice, aquí está hablando de los ministerios y líderes de la iglesia primitiva. Noten, y él asimismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Los profetas eran como los que hablaban en nombre de Dios, pero no eran líderes de la iglesia, sino que eran portavoces de Dios. Los líderes de la iglesia primitiva eran apóstoles, ancianos y diáconos. Y dice Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estos son ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que los líderes terrenales de las iglesias locales, según la Biblia, son apóstoles, profetas, maestros y pastores. Ni una sola vez se menciona papa, ni tampoco sacerdotes romanos, porque el oficio de sacerdote solamente lo vemos en el santuario,
porque la economía judía era un símbolo de cómo Cristo iba a ministrar en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote. Muerto Cristo, el oficio del santuario terrenal caducó y Cristo inaugura el santuario celestial con su sangre, muriendo una sola vez por los pecados de muchos. Interesante. Ahora, según la Biblia, la cabeza de la iglesia es Cristo. En el catolicismo romano sostienen de que la cabeza terrenal de la iglesia universal es el Papa como obispo de Roma. El catolicismo romano dice de que la cabeza visible de la iglesia es el Papa, porque el Papa es el sucesor del apóstol Pedro. Pero cuando lo vamos a la Biblia, esa enseñanza también carece de fundamento bíblico. La Biblia enseña de que la cabeza de la iglesia, la cabeza visible de la iglesia es Cristo, porque Cristo es un ser humano visible. Cristo es el Hijo de Dios encarnado. O sea, Cristo como hombre y como Dios es la cabeza de la iglesia. O sea, Cristo es la cabeza espiritual de la iglesia y Cristo también es la cabeza visible de la iglesia. Noten cómo dice el apóstol Pablo, Colosenses 1:18. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito, el protócocos de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Noten que la cabeza de la iglesia es Cristo. Esto lo corrobora también Pablo en Efesios 5:23. Efesios 5:23 dice Pablo, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Noten que vez tras vez el apóstol Pablo menciona en sus cartas de que la cabeza de la iglesia es Cristo, no Pedro, ni tampoco el Papa. Interesante. Ahora, ¿qué enseñaba la iglesia primitiva sobre quién era el fundamento de la iglesia? Ahora, ¿qué es un fundamento? El fundamento es lo primero que se hace de un edificio, de una casa, y se hace con piedra maciza, con roca maciza, para colocar el fundamento, para que la casa no sea derribada por las inclemencias del tiempo, ya sea viento o terremoto. Noten, la iglesia primitiva sostenía y enseñaba de que el fundamento de la iglesia de Cristo es Cristo mismo. El fundamento de la iglesia no es ningún apóstol, sino que es Cristo mismo. Y existe solamente un fundamento, no dos ni tres. 1 Corintios 3:11 dice el apóstol Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento. Significa que solamente hay uno. ¿Quién es? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Noten, claramente el apóstol Pablo sin ambigüedad. Pablo es diáfano y claro que el único fundamento es Cristo y nadie puede poner otro fundamento. O sea que según el catolicismo romano hay dos fundamentos, Cristo y después el apóstol Pedro. Pero eso contradice lo que está diciendo Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 21, lo repite el apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 21 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Noten que está hablando en general. Los apóstoles Nuevo Testamento y los profetas Antiguo Testamento. No hay preferitismo, no existe primado, ni en los patriarcas ni entre los apóstoles. No existe tampoco preferitismo o primado entre los profetas y tampoco en los apóstoles. Eso carece de fundamento bíblico. Por eso es que Pablo dice general, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El único fundamento de la iglesia de Cristo es Jesucristo mismo. De allí van edificados los apóstoles todos
No hay ninguna preferencia. Los apóstoles y después los profetas y después cada integrante de la iglesia que llega a ser una piedra viva. Eso dice el apóstol Pedro. 1 Pedro capítulo 2 versículos 6 al 7. Noten que ahora Pedro dice quién es la principal piedra del fundamento, del ángulo. 1 Pedro capítulo 2 versículos 6 al 7 dice: por lo cual también contiene la escritura. Noten que Pedro está citando las escrituras, especialmente los salmos. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, el nombre con que se conocía Cristo entre los profetas y los salmos. Cristo era la principal piedra del ángulo, la principal piedra que pusieron en el templo de Jerusalén, una piedra perfecta que daba en todos los ángulos. Dice: el que creyese, noten, escogida y preciosa, está hablando de Cristo como la piedra. El que creyese en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, es precioso. Pero para los que no creen, Cristo es, noten, la piedra que los edificadores desecharon. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hermanos, la Biblia es clara. Solamente necesitamos estudiarla con humildad para aceptar la verdad. No existe ningún primado de Pedro ni de ningún apóstol. Inclusive, si quisiéramos llamar a alguien papa, entre comillas, sería a Jacobo Santiago. Fue el líder máximo de la iglesia primitiva. Inclusive la iglesia primitiva tenía su sede en Jerusalén, no en Roma. Lean el libro de Hechos de los Apóstoles. Y el máximo líder de la iglesia en Jerusalén era Jacobo Santiago. Lean el libro de Hechos de los Apóstoles. No encontramos en ninguna parte donde Pedro haya tenido algún primado. Inclusive eso hubiese sido falta de respeto de que el apóstol Pablo amonestara y corrigiese a Pedro en público. Eso lo dice Gálatas 2:14. Pablo tuvo que amonestar y corregir a Pedro en público por la hipocresía del apóstol Pedro, que entre comillas dice la Iglesia Católica que era el primer papa. No contiene esto base bíblica ni lógica. El mismo Pedro está diciendo que la principal piedra del ángulo es Cristo. La iglesia está fundamentada en Cristo Jesús. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Una de tantas citas que tuerce la Iglesia Católica para sostener de que Pedro fue papa. Ellos usan muchas citas. Yo solamente voy a analizar una de tantas, porque hoy los católicos, en su desesperación para poder defender el primado de Pedro y la supuesta sucesión apostólica de los papas, se han visto obligados a tergiversar citas bíblicas y torcerlas y sacarlas de contexto. Pero los adventistas del séptimo día estudiamos la Biblia a profundidad. Entonces, aquí estamos estudiando la Biblia a profundidad, porque lo que necesitamos conocer si es verdad que los papas son sucesores de Pedro. Vamos a ver si eso es bíblico o es una enseñanza de hombre. Ok, una de tantas citas que manipulan los católicos para sostener que Pedro fue papa es Mateo 16:18. Leamos. Mateo 16:18 dice, noten, y yo también te digo, aquí Cristo está diciéndole a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Noten, este versículo es el versículo acuñado por la Iglesia Católica para sostener de que Pedro fue el primer papa. Este versículo es la base fundamental que sostiene el sistema católico romano por todo el mundo. Ahora, vamos a ver si es verdad que este versículo está hablando de que Pedro fue el primer papa. Bueno, siempre hemos dicho, hermanos, y eso lo hemos predicado muchas veces, que el amor forma para poder interpretar un texto bíblico correctamente y sin tergiversarlo es siempre leer el contexto menor y el contexto mayor. ¿Qué es el contexto menor? El contexto menor es lo que está antes y después del texto. Y el contexto mayor es todo lo que dice la Biblia respecto a ese tema que estamos estudiando. Contexto menor y contexto mayor.
Ahora, para saber cuál es el significado correcto de este texto, vamos a leer el contexto. Como decimos muchas veces, un texto sin su contexto es un pretexto. Y eso es verdad, hermanos. ¿Cuántas herejías y blasfemias se han creado por sacar versículos fuera de contexto? Pero para no cometer ese error, vamos a respetar los contextos para analizar qué significa Mateo 16, 18. Ahora, ¿cuál es el contexto? El contexto está en los versículos 13 y 15. Mateo 16, versículos 13 al 15. Leamos. Vamos a ver de que Jesús reunió a todos los discípulos, a los apóstoles, y les dijo una pregunta. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Quién dice la gente que soy yo? Leamos. Mateo 16, versículo 13 al 15 dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, noten que aquí hay una pregunta de por medio. Noten que el centro de esta conversación no es Pedro, sino que es Cristo. Muy importante este detalle. El centro de esta conversación no es Pedro, es Cristo. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Noten que Cristo nos está preguntando, ¿y la gente que dice quién es Pedro? ¿Y ustedes quién dice que es Pedro? No, el centro de esta conversación es Cristo. No se olviden. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Noten la pregunta. Noten ahora Pedro lo que responde. En base a la pregunta, recuerden de que el centro es Cristo de esta pregunta. Noten la respuesta de Pedro. Pedro resalta y dice, Mateo 16, 16. Mateo 16, 16 dice, respondiendo Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Noten que toda esta pregunta y esta conversación se hace en torno a quién es el Cristo. Y Pedro respondió prestamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si respetamos el contexto, la pregunta es, ¿en quién está fundada la iglesia? ¿En Pedro o en lo que dijo Pedro? Si respetamos el contexto claramente, la iglesia iba a ser edificada no en Pedro mismo, sino en la verdad preciosa que Pedro había respondido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si respetamos el contexto y la línea de la conversación y la línea de la pregunta, porque el centro de esta pregunta no es Pedro, sino que es Cristo. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora en ese contexto, siguiendo la ilación, ahora Cristo dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Esta palabra Pedro en griego es Petros, piedra. Y sobre esta roca, Petra, piedra inconmovible. Noten, Pedro es una piedra que se puede mover y Cristo es una Petra, una piedra inconmovible que nadie la puede mover. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿a qué se refería Cristo con la roca? Se refería a la verdad que pronunció Pedro con sus labios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad que Pedro respondió, es que Cristo iba a edificar la iglesia. En otras palabras, Cristo iba a edificar la iglesia sobre sí mismo, sobre la verdad que Pedro había exclamado con su labio. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, es ilógico pensar de que Cristo está hablando que iba a edificar la iglesia sobre Pedro. Es cierto que más tarde, ahí en ese mismo capítulo, Cristo le dice a Pedro, te daré la llave. Porque la llave significa autoridad. Porque más tarde Pedro iba a ser anciano de iglesia y los ancianos tenían autoridad delegada por Cristo. Pero el ancianato de Pedro no era primado. Tener la llave no significa primado ni papa, sino significa autoridad.
Y la autoridad no solamente la tiene Pedro, sino todos los apóstoles de la iglesia primitiva, según Pablo en Efesios 2:20. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta verdad que Pedro pronunció con sus labios, como resultado de la pregunta de Cristo, en esa verdad que exclamó Pedro, Cristo mismo iba a edificar la iglesia. O sea, la roca no es Pedro, la Petra no es Pedro, sino que es Cristo, esa roca inconmovible, esa roca que nadie la puede mover. Es inconcebible pensar de que Cristo edificó la iglesia sobre un apóstol. Esto hubiese sido un terrible error, porque en este capítulo 16, más tarde, Pedro fue usado por Satanás, oponiéndose a que Cristo no fuese a morir a Jerusalén. Y Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo se pone a creer que Cristo iba a edificar la iglesia sobre una piedra movible? Pedro era una piedra movible, que más tarde lo negó 3 veces. La única piedra, la única roca que no se mueve es Cristo. La iglesia está fundada no en un hombre, sino en Cristo mismo, hecho hombre. Interesante. Esto lo corrobora aún el Catecismo Católico de la Iglesia Católica. Aunque la Iglesia Católica sostiene de que Mateo 16:18 se puede usar para decir de que Cristo edificó la iglesia sobre Pedro, pero dice el catolicismo romano en el Catecismo Católico, noten, estoy citando el Catecismo Católico, el Catecismo de la Iglesia Católica sostiene de que la interpretación correcta de Mateo 16:18 es la que les acabo de decir. Que la iglesia, Cristo se refería como la roca a la gran verdad que Pedro pronunció. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que esa es la correcta interpretación, que Cristo edificó la iglesia sobre la verdad pronunciada por Pedro. O sea, Cristo está edificando la iglesia sobre sí mismo. El Catecismo Católico, numeral 424, capítulo 2, dice lo siguiente. Catecismo Católico, numeral 424, capítulo 2, dice lo siguiente. Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos, noten lo que dice el católico, movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Mateo 16:16. Sobre la roca de esta fe, confesada por San Pedro, Cristo ha construido su iglesia. Noten, esto lo ignoran los católicos. O sea, en otras palabras, el Catecismo Católico está diciendo que la correcta interpretación de Mateo 16:18 es la interpretación que les acabo de dar. Aunque en el mismo Catecismo Católico dice que la iglesia fue edificada sobre Pedro, el primer papa. Pero me llamó la atención de que ellos están aceptando que esta es la correcta interpretación de Mateo 16:18. Ahora, veamos ahora el contexto mayor. Cristo es la roca. Cuando los apóstoles escucharon esta terminología o estas palabras de Cristo, los apóstoles no estaban pensando en Pedro. Los apóstoles eran judíos y estaban familiarizados con esta terminología de roca. Roca era el nombre con que los hebreos le conocían a Dios. La roca era el nombre con que se conocía a Dios. Él es una roca. Eso se llama simbolismo. Dios es una roca porque nadie lo puede mover. Es inconmovible. Es una roca enorme. Cristo es la roca donde todo es edificado. Cristo es la roca inconmovible. La expresión de roca viene de muchos pasajes del Antiguo Testamento. Deuteronomio 32:4. Noten cómo se llama aquí a Dios. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Noten que la roca no es Pedro, es Cristo mismo. Esto lo conocía Pablo también perfectamente bien. 1 Corintios 10:4. Noten, Pablo usa ese mismo término conocido por los judíos y se lo aplica a Cristo. 1 Corintios 10:4 dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era
Cristo. Noten textualmente, y la roca era Cristo. El fundamento de la iglesia es Cristo. La roca no es Pedro, es Cristo. Cristo, cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se estaba refiriendo en sí a la persona de Pedro, sino a la verdad que Pedro exclamó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, la Biblia es su propio intérprete. Efesios 2:20 dice el apóstol Pablo, este versículo lo cité anteriormente, pero lo voy a volver a citar para demostrar que el fundamento de la iglesia es Cristo mismo, no Pedro ni ningún apóstol. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Interesante, hermanos, muy interesante, claro y diáfano. Ahora, hermanos, hablemos de la sucesión apostólica. La Iglesia Católica sostiene de que los papas son sucesores de Pedro. Ellos le llaman sucesión apostólica. Ellos dicen, nosotros somos la Iglesia de Cristo porque hay sucesión apostólica. Ellos dicen de que los papas son los sucesores de Pedro. Vale la pena, hermanos, aclarar este punto que es una terrible confusión. Ahora, vamos a ver si es verdad esto, de que existe una sucesión apostólica de los papas. Vamos a ver, noten que ellos le llaman sucesión apostólica. Vamos a ver que esta es otra de las falsas doctrinas de este sistema. No existe ninguna sucesión apostólica que se aplique a papas. Vamos a ver que para que los papas tengan un sucesor, tienen que ser apóstoles. Para que un papa sea sucedido o exista una sucesión, tiene que ser un apóstol. Uno de los 12 apóstoles. Noten qué contradictorio y qué confuso. Si hablamos de una sucesión apostólica, tienen los papas que ser apóstoles o uno de los 12 apóstoles. Pero es inconsistente esta interpretación porque la Biblia enseña de que el único que tuvo sucesor fue uno de los apóstoles, que fue Judas Iscariote. Judas Iscariote fue sucedido o sustituido por Matías, para que estuviera completo el círculo de los 12. Por lo tanto, es inconsistente pensar de que los papas son sucesores de Pedro. Tenían que ser ellos también apóstoles, porque solamente Judas, uno de los 12, tuvo sucesor y fue Matías. Noten, los requisitos que tenía que reunir el sucesor de Judas. Habían dos requisitos. Noten que habían dos requisitos que tenía que cumplir el que iba a sustituir a Judas. Y vamos a ver de que ningún papa tiene estos requisitos para que sea un apóstol o que exista una supuesta sucesión apostólica. ¿Cuáles eran estos dos requisitos? Leamos Hechos 1, versículos 21 al 22. Hechos capítulo 1, versículos 21 al 22. Es necesario pues que estos hombres, estoy leyendo Hechos 1, 21 al 22. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo desde que el Señor Jesús estaba entre nosotros. Noten que el primer requisito para que alguien sea sustituto de un apóstol, tienen que ese sustituto haber estado con los apóstoles siempre, desde que Jesús anduvo con ellos. Ningún papa ha estado con Cristo, ni anduvo con los apóstoles. Noten. Y es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan. Noten que el sucesor de Judas tenía que tener estos dos requisitos: haber estado con los 12 junto con ellos, o sea, haber andado con ellos, en otras palabras, y haber estado y visto ocularmente el bautismo de Cristo. Noten, desde el bautismo de Juan. Noten, dos requisitos: haber estado con los apóstoles, o sea, haber estado en ese ambiente de los apóstoles, y haber visto o haber estado desde el bautismo de Juan. Estos eran los dos requisitos que tenía que cumplir el sucesor de Judas. Noten qué contradictorio. Si los papas son sucesores del apóstol Pedro que murió, entonces los papas tenían que cumplir estos requisitos: ser un apóstol de los 12 y también
haber estado con los apóstoles desde el bautismo de Juan. Noten que esto es ilógico. Ningún papa cumple estos requisitos. Porque el único que tuvo sucesor fue Judas. Y el sucesor de Judas fue Matías. Esto lo dice Hechos 1:26. Noten, Hechos 1:26 dice: y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Noten, 11 apóstoles, y con Matías estaban completados los 12. Noten, no existe sucesión apostólica. La sucesión apostólica caducó con Matías. El único que tuvo sucesor fue Judas Iscariote. La mentira de los papas está fundamentada en algo que no existe. No tiene fundamento bíblico la supuesta sucesión apostólica. Inclusive, el último apóstol, no por ser círculo de los 12, sino por ser el apóstol de los gentiles, Pablo dice que él fue el último apóstol por ser apóstol de los gentiles. Aunque no eran los 12, pero por ser enviado a los gentiles fue llamado por Dios, fue llamado por Cristo como apóstol de los gentiles. Esto lo dice Pablo en 1 Corintios 15:9. 1 Corintios 15:9 dice: el último apóstol fue Pablo, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre del apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Cristo. Yo soy el último, dice Pablo, de los apóstoles, y soy llamado apóstol de los gentiles. El oficio de los papas carece de fundamento bíblico. Es una copia del imperio romano, de los césares. Lo que antes eran emperadores, hoy se llaman obispos, la cabeza visible del imperio romano, de la iglesia universal, dicen ellos. Porque el papado es una sucesión del imperio romano. El paganismo y la liturgia del imperio romano fue cristianizada con la falsa conversión de Constantino el Grande en el siglo III y siglo IV. Los emperadores romanos, los papados o el papa tomó el oficio de los emperadores romanos que se les llamaba sumos pontífices. Tremendo, hermanos, tremendo. Otro dato muy interesante es de que Pedro era casado. 1 Corintios 9:5 dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Noten que no dice solamente hermana. Hermana por mujer. Por lógica se entiende de que si es una mujer hermana, es mujer. Pero aquí se repite hermana, mujer. Es como en Apocalipsis 12:5 dice: y la mujer dio a luz a un hijo varón. Si ya se sabe que los hijos son varones, pero ¿por qué se enfatiza otra vez ese pronombre o ese sustantivo? Podemos decir hijo varón. Si los hijos ya se sabe que son ¿qué? Varones. Conozco hijas que no son varones. Por lógica se entiende. Si son hijas son mujeres. Pero se enfatiza hijo varón porque es una referencia a Génesis 3:15, a la simiente de la mujer. Hijo varón. Aquí Pablo usa el mismo término. No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana. Era suficiente decir hermana porque ya se sabe que son mujeres, pero dice una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Kefas. Kefas aquí es del arameo Pedro, Kefas, Pedro. O sea que Pablo está diciendo que Pedro andaba con su esposa. Sabe, hermano, haciendo un análisis profundo y exegético y hermenéutico de 1 Corintios 9:5, en el griego dice una hermana mujer como esposa. Inclusive el griego así lo traduce. Estoy investigando algo otras versiones de Biblia que son más apegadas al griego y dice una hermana esposa, una hermana por mujer como esposa. O sea, Pedro era casado. Si Pedro era papa, no tiene sentido porque los papas no se casan. Que esa es otra falsa doctrina del celibato sacerdotal, que en otro tema lo vamos a explicar de dónde proviene esa falsa doctrina del celibato sacerdotal, que ha sido creada de una mala interpretación de la palabra de Pablo, del don de continencia, fuera de contexto, fuera de contexto.
La Biblia enseña de que Pedro tenía suegra. Si tenía suegra es porque era casado. Mateo 8, 14 al 15 dice: Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama y con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Hermanos, esto hasta por lógica se entiende, de que si Pedro tenía suegra es porque era que casado. Y Pablo lo corrobora en 1 Corintios 9:5. Hermanos, hay mucha tela que cortar. Este tema hay más material para poder explicarlo, pero hemos ido al grano para explicar que el oficio de los papas y la sucesión apostólica que enseña la Iglesia Católica carece de fundamento bíblico. Pero nunca fue papa, sino que fue anciano de iglesia primitiva, nunca tuvo un primado, y la sucesión apostólica carece de fundamento bíblico. El único que tuvo sucesor fue Judas, el que le vendió al maestro por 30 monedas de plata. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a nuestro Dios porque nos ha permitido predicar este mensaje. Son mensajes de conocimiento doctrinales para que podamos conocer más perfectamente la Biblia y no dejarnos engañar. Son mensajes sólidos y doctrinales para enriquecimiento espiritual de la Iglesia de Dios. Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Vengamos de rodillas para despedirnos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permitiste estudiar tu palabra. Gracias porque tu palabra es clara y viva, que no necesita que se interprete a nuestro modo, sino que la Biblia es su propio intérprete. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias porque hemos descubierto que no existe el oficio de papa, ni tampoco un primado, ni tampoco una sucesión apostólica. Gracias por este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.